Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de estudio por medio de las guías de aprendizajes para Perú. El día de hoy estaremos trabajando el área de ciencias sociales, específicamente en la asignatura de historia. Como sabes, este material está preparado para el tiempo de vacaciones útiles que desde Perú denominamos como Taller de Verano 2024 y cuya temporalidad va del 8 de enero al 9 de febrero del presente año. Y ya está apareciendo en pantalla el saludo de bienvenida a las guías de aprendizajes de Perú, así como a las recomendaciones que siempre te daremos al inicio de cada video tutorial, como al inicio de cada guía, para que puedas mejorar tu tiempo de estudio personal. Mire primero el video tutorial de la sesión tantas veces como lo necesites. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes, porque como te hemos dicho anteriormente, puede hacer que se mencionen cosas en el video tutorial que no están en la guía de aprendizaje o viceversa, que se mencionen cosas en la guía de aprendizaje que no están en el video tutorial. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno, enriqueciéndolos con el fruto de tu indagación personal, colocando esta a través de post-it, notas a pie de página, nubes o con todo el arte que tengas para plasmarlo. Realiza las actividades reforzativas, entiéndase las tareas voluntarias de la sesión en tu cuaderno y luego regístralas por medio de fotos o breves vídeos y envíanoslas para que podamos revisarla y devolvértela con algunos comentarios que te sirvan para mejorar tu estudio personal. Y finalmente, ya sabes que si tienes alguna duda de cómo realizar alguna de estas actividades reforzativas, puedes escribirnos al número de WhatsApp de Perú que ya conoces o directamente que ya puedes buscar en nuestra página de Facebook. Y sin más preámbulo, comencemos. Y ya está apareciendo en pantalla la fecha de hoy para la sesión número 3, cuyo título es Primeros pobladores del actual territorio peruano, y esta es la tercera parte de este hermoso y amplio tema que estamos estudiando. Comencemos con algunas generalidades. Recordemos lo que habíamos mencionado la clase anterior, y es que el poblamiento de nuestro actual territorio, de nuestro amado Perú, data de 20.000 años antes de Cristo. Los primeros pobladores llegaron, como ya lo habíamos dicho, en un estado incipiente, vale decir primitivo, pero con el tiempo llegaron a desarrollar vida y cultura, la denominada en la actualidad evolución cultural. Sin embargo, acá te hacemos nuevamente la aclaración que hicimos la sesión pasada y que no está en la guía. El término evolución no es tanto un término biológico, sino más psicológico o social. ¿Por qué? Porque la evolución, que es como decir un proceso de mejora continua, nace de una decisión previa. Yo decido mejorar en tal o cual área. Si estuve mal en tal área de mi vida, decido mejorar o decido no hacer nada, que es lo mismo que decidir empeorar. Entonces, el término evolución está muy bien aplicado en reglas de corte social, pero en temas biológicos vamos a darnos cuenta que por ciertas leyes de termodinámica que estudiaremos tanto en biología como en química, no es así. Pero con todo, avancemos. Acá tenemos una bella imagen de las cuevas de Lauricocha. Lauricocha, como lo recordarás, fue la última cultura que mencionamos durante el periodo lítico. Y justamente la estamos poniendo esta escena para concatenar el periodo lítico que vimos con el que vamos a ver el día de hoy. Pero continuemos nuestro recuerdo. Habíamos dicho también que, por otro lado, gracias a las técnicas actuales de investigación, podemos comprobar que dicha evolución cultural, que dicho desarrollo de vida y cultura pasó por tres periodos bien diferenciados, uno de los cuales acabamos de mencionar. El periodo lítico, entre los 20.000 y los 7.500 años antes de Cristo, y recuerda que estas cantidades son aproximadas. El periodo arcaico, entre los 7.000 y los 3.500 más menos años de antes de Cristo. Ahí tenemos una evidencia justamente del periodo arcaico, una herramienta de chivateros, que ya lo vamos a mencionar a lo largo de este video tutorial.
Y el periodo formativo, que será motivo de la cuarta parte de esta entrega de temas sobre los primeros pobladores del actual territorio peruano, y que va entre los 4500 y los 600 años antes de Cristo. Pues bien, recordemos ahora, ya para entrar de lleno a nuestro tema, algunos aspectos importantes del tema que vamos a ver el día de hoy y que se basa en lo que vimos la clase anterior acerca del periodo lítico. El día de hoy vamos a trabajar el periodo arcaico, pero recordemos algunas cosillas también acerca del periodo lítico. Veamos. Tenemos aquí entonces la flecha que nos indica la continuidad de los tres periodos y acá tenemos así a un rápido pantallazo el periodo lítico. Recuerda, este periodo se caracteriza, como ya nos lo dice ahí una pequeña señal, la pintura rupestre. Aparece la pintura rupestre, se caracteriza por el salvajismo de los primeros habitantes y por la actividad de la caza y la recolección. Era una economía de consumo. Recuérdalo, vimos este tema con más detalle en la clase pasada, así que te animo a repasarla. El segundo periodo era el periodo arcaico, caracterizado por la revolución neolítica. Ya no solamente usaban piedras que pudieran encontrar a su mano, sino que ya les daban un trabajado. En este periodo, la sociedad todavía era una sociedad bárbara, y los primeros pobladores de este periodo llegaron a desarrollar cierto nivel de domesticación de plantas y de animales, por lo cual se considera que su economía ya era una economía de producción. Esto es lo que vamos a ver con cierto detalle el día de hoy. En el periodo formativo aparece la gran mencionada siempre cultura caral, que lo veremos la próxima clase, y que se caracterizó ya por el establecimiento de sociedades en un estado civilizado, es decir, estableciendo ciudades, y que los pobladores de esta etapa forjaron una sociedad de corte asimétrico, con un gobierno del tipo teocrático, bajo una economía esclavista. Y la economía esclavista, te recordamos, es el momento en que una persona, un ser humano, decide subordinar su voluntad a otro, en este caso por un interés económico o por la protección de la vida, y se convierte en ese sentido en un esclavo de aquel que, entre comillas, empezó ayudándole, pero que terminó convirtiéndose en su amo. Bien, vamos a centrar nuestra mirada específicamente en el periodo arcaico, que es el que nos toca el día de hoy. Y aquí lo tenemos. Pero, ¿qué vamos a decir acerca del periodo arcaico que no sea lo que ya hemos dicho? Pues lo primero es que este periodo se caracterizó por dos grandes situaciones. La primera, por la domesticación de plantas y de animales, como ya lo habíamos dicho al empezar este video tutorial. Es decir, el periodo arcaico se caracteriza por la aparición de la agricultura y la ganadería. El otro aspecto por el cual se caracteriza al periodo arcaico es el siguiente: la economía de producción de alimentos, la gran revolución neolítica. Esto también lo habíamos mencionado, recordarás, al inicio del vídeo. Y querría decir que ya no solamente cogían las piedras que estaban a su mano y las usaban y ya, sino que les daban un cierto trabajado para poder optimizarlas de acuerdo a la función, sea para despellejar la piel de un animal, sea para cortar la carne, etc. Sin embargo, hay algo más que decir, y es que este periodo se ha subdividido en tres grandes etapas. La primera es la llamada periodo arcaico temprano, que inicia específicamente con la domesticación de algunas plantas y de algunos animales. La siguiente etapa o subdivisión es el periodo arcaico medio o arcaico intermedio. En este periodo aparecen los pequeños huertos, aparición de pequeños huertos en la aldea. Y fíjate que hemos incluido justamente la palabra aldea porque vamos a ver a lo largo de este material que ya las comunidades iban constituyéndose como tales e iban dejando la condición nómada para pasar a una condición seminómada y finalmente sedentaria. Pero vamos con calma. Marquemos el periodo arcaico medio o intermedio como aquel en el que empiezan a aparecer los pequeños huertos. Y por último, el periodo arcaico tardío,
que ya es el desarrollo netamente de una vida sedentaria y que va a sentar las bases para la siguiente etapa, para el siguiente periodo que sería el periodo formativo. Y ahora vamos a entrar a ver con cierto detalle las culturas que se desarrollaron a lo largo del periodo arcaico. Están cronológicamente organizadas para que podamos ir viendo cómo iba evolucionando la vida y la cultura, cómo iba mejorando la vida y la cultura de nuestros antecesores aquí en las tierras en que hoy existe nuestro amado Perú. Comencemos entonces a revisar las culturas. Y acá ya tenemos en primer pantallazo a un famoso investigador. ¿Pero de quién se trata? Vamos a averiguarlo. Recuerda, estamos en este momento en el periodo arcaico. La cultura que está estudiando este gran hombre es la llamada cultura Guitarrero II o cultura del Río Santa. En breve te voy a explicar por qué eso de Guitarrero II. La ubicación era en Yungay, cerca de Huaraz, en el departamento región de Ancash. Y el descubridor, este señor que ves ahí, es el gran Thomas Lynch. Thomas Lynch dedicó muchos años de su vida a la investigación aquí en el Perú, y él logró establecer dos fases en la cultura guitarreros. La primera, llamada Guitarrero I, que venía desde el periodo lítico, y por eso no la hemos mencionado aquí. Pero quizá tú te me preguntarás por qué no se mencionó Guitarrero I la clase pasada. Lo que pasa es que Guitarrero 1, si bien es cierto es muy importante también, no tiene el mismo peso específico que las culturas que habíamos mencionado antes, ya sea porque las muestras eran muy escasas o porque simplemente alguien le dio más prioridad a las otras culturas. Pero Guitarrero 1 podemos afirmar que también perteneció a la etapa lítica. En cambio, la llamada Guitarrero 2 sí es netamente del periodo arcaico y enseguida vamos a ver por qué. La importancia, algo que señalar de esta cultura, es que fue el hombre de Guitarrero II el primer horticultor o agricultor del Perú. Por ende, fue el primero en cultivar frijol y payar y comenzó la producción de alimentos. Esto es muy importante, de verdad muy importante, y gracias al gran Thomas Lynch sabemos que aquí, en tierra peruana actual, se desarrolló una cultura que fue capaz de desarrollar el primer huerto. Pero sigamos. En resumen, como ya puedes estar leyendo en la diapositiva, en esta época se han encontrado restos, por ejemplo, del carbón, de los fogones, de las fogatas que ellos hacían para poder cocer sus alimentos. También se han encontrado numerosísimos artefactos de madera y de hueso, y hasta cordeles y tejidos, como lo dice ahí, anudados con fibras vegetales. Vamos a ver en sesiones posteriores cómo era el trabajo de las fibras vegetales, porque eso lo han ido heredando cultura tras cultura hasta el día de hoy. Obviamente también desarrollaron piedras que tenían ya un prediseño para una finalidad específica, como lo que hoy día llamaríamos la piedra de un batán, una piedra para moler y numerosos raspadores. Continuemos. Acá tenemos una bellísima imagen de la cueva del guitarrero en la zona de Yungay, en Ancash. Repito, cueva del guitarrero en la zona de Yungay, en Ancash. Y ahí tenemos una pequeña muestra de las, vamos a llamarle ya, puntas de lanza, cuchillas, herramientas de corte que se usaban en esta época de nuestra historia. Pero continuemos. Seguimos en el periodo arcaico, esta vez en la cultura Paracas o Santo Domingo, con una antigüedad de 6.800 años antes de Cristo aproximadamente. Su ubicación en Ica. Un dato importante, no confundamos con la cultura Paracas per se, que se da en la misma zona, pero que tiene una temporalidad diferente. Estamos hablando de la cultura Paracas o Santo Domingo de Paracas, con este nivel de antigüedad y que corresponde al periodo arcaico. El descubridor fue el gran Federico Engel.
Importancia. Estos ítems que ya puedes estar leyendo son los más característicos de entre todas las características fundamentales que tenía esta cultura. Pero repito, estos son los más conocidos. El hombre de Paracas o Santo Domingo se considera como el primer pescador que fue capaz de diseñar y utilizar una red de pesca. También se le considera el primer músico. ¿Y esto por qué? Me preguntarás. Pues porque se encontró una flauta de hueso junto a uno de los restos. Este hombre vivió en pequeñas chozas formando grupos de 50 familias o 50 hombres. Fue un horticultor de calabaza y de camote. Y fue el primero en establecer las llamadas aldeas trashumantes o también llamadas aldeas seminómadas. Veamos un breve resumen. El cadáver que se encontró en la zona de Paracas o Santo Domingo estaba envuelto con una estera de junco. Tenía cráneo prognato. ¿Qué será prognato? Te animo a buscar esa palabra, pero estoy seguro que ya te estarás acordando, que esto también ya lo habíamos mencionado. No el término, pero sí la forma de ese cráneo. Era de recia con textura. Este cadáver que él encontró, que bueno, ya no le podríamos llamar cadáver en términos modernos, sino más bien restos humanos, presentaba las rodillas flexionadas. Su cabeza aparecía cubierta por un gorro de tela anillada y llevaba una camisa de fibra de cactus. Esta es la planta que fundamentalmente se usaba por aquella época para poder diseñar ciertas prendas. En realidad, la cultura Paracas de Santo Domingo o Santo Domingo de Paracas, vamos a decir así, fue predecesora para muchas culturas posteriores que se desarrollarían tanto en la misma zona como en el resto del país. Y el solo hecho de haber hallado un instrumento musical como es la flauta, también nos hace pensar en el desarrollo de la vida y de la cultura que ellos tenían, porque incluyeron la música dentro de sus rituales, incluyendo los rituales religiosos. Avancemos. Y aquí tenemos una imagen acerca de las pampas de Santo Domingo de Paracas. Una imagen satelital, por cierto. Y tenemos aquí el famoso cráneo, ya estoy seguro que lo sabías, que lo habías recordado, ese cráneo alargado que se hizo tan característico tiempo después. Y ahí puedes observar también la flauta de hueso y la posición que estábamos describiendo hace un momento de los restos humanos que se habían encontrado en la zona de Santo Domingo de Paracas, en Ica. Realmente fascinante la forma en que los antecesores de nuestro amado Perú estaban ya desarrollando la vida y la cultura, porque eso implicaba también el desarrollo de los rituales religiosos, de la perspectiva de la futura sociedad, etc. Realmente fascinante. Pero continuemos. Seguimos todavía en el periodo arcaico y esta vez vamos a hablar de la cultura Telarmachay, desarrollada aproximadamente hace 6.000 años en la ubicación del departamento o región de Junín. La descubridora fue la arqueóloga francesa Danielle Laval, que la tenemos aquí el día que fue homenajeada y declarada como profesora honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Veamos ahora algunos aspectos de la importancia que tenía la cultura telarmachay. Esta cultura se caracteriza por tener, vamos a decirlo así, al primer ganadero de América. ¿Por qué? Porque en esta cultura se lograron domesticar a los auquénidos. La domesticación no tiene que ver por si acaso con volverlo mascota, sino por el hecho de poder atrapar al animal y hacer que se reproduzca y se mantenga dentro de un área como lo que hoy día llamaríamos, por ejemplo, una granja o un establo. La ocupación más antigua, de nivel 7, acá una aclaración. Cuando se hace una investigación acerca de una cultura, se establecen, vamos a decir así, una temporalidad, unos niveles en los cuales la cultura se va desarrollando. Pensemos por un momento en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima, en el Perú, existe en el año que estamos, 2024, para el momento de la grabación de este video tutorial.
pero Lima como ciudad existe desde la época virreinal. Entonces podríamos hablar de la Lima de la época virreinal, de la Lima de la época republicana, de la Lima durante los primeros años del siglo XX, de la Lima durante la época del terrorismo y de la Lima de hoy en pleno siglo XXI. Estamos hablando de épocas, de etapas de una misma zona que podríamos decir son sus niveles. Y cuando se estudia arqueología, muchas veces las culturas se han solapado una vez una con otra, es decir, una primera etapa de una cultura, como vimos en el caso de Guitarreros 1 y Guitarreros 2, y acá estaríamos en el séptimo nivel de la cultura Telarmachay, que esta gran arqueóloga francesa Danielle Laval pudo estudiar. En este nivel, ella registra artefactos líticos relacionados con la tradición lauricocha. Y te recuerdo que la Lauricocha fue la última cultura que estuvimos mencionando de la etapa lítica. Así que al parecer ha habido un contacto, ha habido un intercambio cultural, vamos a decir así, a lo largo del tiempo. Y que estos hombres llegaron a heredar a sus posteriores generaciones. Muy interesante. Los huesos más comunes de esta época, como ya lo puedes estar leyendo, son de guanacos, vicuñas y de tarucas, que es una especie de ciervo. El trabajo de las pieles de animales fue al parecer, como ya lo puedes leer, una de las actividades más importantes, al punto que se cree, no tenemos pruebas de ello, que ha habido algún tipo de comercio primitivo o de intercambio de trueque respecto a las pieles. Realmente esta cultura desarrollada en el departamento región de Junín es muy impresionante. En resumen, podemos mencionar que junto con las cuevas de Pachamachay y de Uxumachay, yacimientos arqueológicos también de la zona de Junín, Telar-Machay es una prueba del proceso de domesticación de los camélidos sudamericanos. Y esto es muy importante porque esta técnica que se desarrolló aquí en la zona donde hoy día se desenvuelve el departamento región Junín, se fue extendiendo por el resto del continente sudamericano. Claro, con el devenir del tiempo, pero la matriz, la central, el origen de esta técnica se dio aquí, en donde hoy se desarrolla nuestro amado Perú. Sigamos avanzando. Acá tenemos unas bellas imágenes de los restos de la cultura Telarmachay. Por ahí están las cuevas y por aquí tenemos algunos instrumentos líticos de los que estábamos mencionando hace un momento. Ahora es tiempo de ver siempre en el periodo arcaico a la llamada cultura chilca. Su ubicación, como puedes imaginarte, es aquí, en la zona de Lima. Su descubridor fue también el gran Federico Engdahl. Este gran arqueólogo nos ha dado muchos aportes. Es importante reconocer a las personas que se han dedicado al estudio de la historia y que nos han dejado este legado también a nosotros. Veamos algo que nos compartió Federico Engel de su investigación. Importancia de la cultura chilca. Esta cultura es importante porque a través de ella sabemos que se empezaron a construir chozas de caña y paja. Esto sería ya lo previo para establecer lo que luego serían conductas sedentarias. También esta cultura se caracterizó por llegar a domesticar al perro. Y al perro se le domesticó, hay que hacer la aclaración, primero que nada como un animal que te acompañara en la cacería o que cuidara a tus ganados o a tus tierras. Pero la relación hombre-perro ya se dio 3600 años antes de Cristo aquí en el territorio donde hoy se desarrolla nuestro amado Perú. Otra característica importante de la cultura chilca, según Federico Engel nos relata, es que amarraban a sus cadáveres por miedo a sus muertos, es decir, que ya se había generado una mitología, una creencia mágico, místico, religiosa en esta cultura chilca. Y esto es la base de lo que luego va a ser el desarrollo netamente de la vida cultura y que va a sentar las bases de muchos credos. También se le considera a la cultura chilca como la del primer aldeano,
Porque sí, efectivamente, los hombres de Chilca establecieron protoaldeas, vamos a decir así, algo antes de la vida sedentaria. Veamos un brevísimo resumen. Los hombres de Chilca cultivaban camotes, payares, zapallos, es decir, eran horticultores. Por cierto, la palabra horticultor, ¿te suena familiar? Justamente va a ser una palabra que aparezca en el vocabulario de nuestras actividades reforzativas, pero te adelanto que ya puedes tener una idea leyendo los productos que acabamos de mencionar. Se ha determinado, como nos dicen las investigaciones de Federico Engel, que estos hombres de la cultura chilca no simplemente recolectaban sus alimentos, al parecer ya los cultivaban y debieron aprovechar, como él supuso, los aluviones, lo que hoy día llamamos los huaicos, para que la tierra se fertilizara y pudieran ellos desarrollar esta actividad del sembrado, del cultivado y del cosechado. Y aquí te presentamos un par de imágenes acerca de los restos de la cultura chilca aquí, en Lima. Ahí tenemos la zona de investigación, la zona de excavación y wow, mira qué hermosa fotografía en la que se empiezan a recolectar los restos óseos encontrados aquí en Lima, gracias a lo dejado por los miembros de la cultura chilca. Realmente, repito, nuestra historia es fascinante. Y finalmente hemos llegado en el periodo arcaico a la cultura Piquimachay, la última cultura con la que vamos a cerrar este gran periodo y que nos dará pase a la siguiente sesión de clase para ver el tercer y último periodo, que sería el periodo formativo. El periodo formativo que estaremos viendo la clase que viene. Con respecto a la cultura Piquimachay, desarrollada hacia 3500 años antes de Cristo, pues sabemos que su ubicación se dio en la zona de Ayacucho y que su descubridor ya lo conocemos, es el gran Richard McNeice. Richard también había estudiado la cultura pacaicasa, así que este hombre ha hecho grandes aportes a la historia de nuestra tierra. Merece también un reconocimiento. Veamos ahora algunos aspectos muy importantes que él nos reseñó de la cultura Piquimachay. Curiosamente, los Piquimachay, al parecer, han sido los primeros domesticadores del cuy. El cuy, que forma parte de la dieta alimentaria, sobre todo en las zonas andinas y altoandinas, empezó su, vamos a decir así, su crianza, su domesticación, gracias a la cultura Piquimachay. Los Piquimachay cazaban animales salvajes y recolectaban frutos y raíces silvestres. Pero no solo eso, era cazador de grandes animales. Y cuando hagamos una investigación más profunda, te vas a sorprender de los animales de los que estamos hablando. Practicaba también el cultivo de la quinoa y de la calabaza, alimentos que siguen vigentes hasta el día de hoy en nuestra tierra. Veamos un breve resumen de lo más importante que Richard McNeice nos compartió acerca de la cultura Piquimachay. En las cuevas de Piquimachay, al parecer, se habrían utilizado solo como una morada temporal. Además, al parecer que era una suerte de depósito, pero de cosas que ellos consideraban importantes, al punto de poder ser consideradas algunas cuevas como santuario. Algunos piensan que esta condición de santuario para las cuevas podría ser una base muy primitiva para lo que luego se convertirían en los cerros o apus sagrados. En estas cuevas también se llegaron a encontrar herramientas muy bien realizadas por el hombre de los Andes, muy bien talladas, muy bien trabajadas. Otra cosa que es significativa y que Richard nos compartió es los restos que se encontraron en estas cuevas, que podrían dar indicios de hecho a que, repito, no solamente fueron los primeros domesticadores de los cuyes, sino que en general también fueron horticultores del maíz. Y sabemos que tanto en el Perú como en otras latitudes, como en México,
El maíz no solamente era un alimento, sino tenía una connotación místico-religiosa por ser comparado con la eternidad, con la acción de la divinidad, etc. Realmente la cultura piquimachay es sorprendente. Generalmente cuando pensamos en culturas, pensamos en las culturas clásicas, pero cuando revisamos con cuidado nuestra historia, podremos darnos cuenta de la enorme riqueza cultural que tenemos y que debemos saber preservar para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de estos grandes descubrimientos que hicieron grandes hombres como Richard McNeese. Y ahora llegamos a la parte final de nuestra sesión de hoy. Pero antes, veamos un par de imágenes de las cuevas de Piquimachay en Ayacucho, donde Richard realizó sus investigaciones. Acá tenemos la entrada de la cueva, impresionante. Y acá tenemos una de las herramientas encontradas y clasificadas que forma parte de las herramientas de los hombres de Piquimachay. Y finalmente hemos llegado a las actividades reforzativas para esta tercera sesión. Como siempre, te pedimos que las puedas resolver, porque aunque son voluntarias, sería muy útil que lo hicieras. Primero, como siempre, nuestro vocabulario. Arcaico, horticultor, trashumante y sedentario. Palabras que se han mencionado y que son muy importantes para enriquecer tu vocabulario científico. ¿Cuál de las culturas arcaicas te parece más interesante y por qué? Yo también tengo la mía y estoy seguro que respondiste de la tarea a la actividad reforzativa anterior porque te preguntábamos sobre la cultura lítica que más te parecía interesante o que más te atrajo. Con respecto a la tercera pregunta, te pedimos que realices esta vez una breve investigación sobre las pinturas rupestres en este periodo, porque sí, se dieron pinturas rupestres también. ¿Qué culturas del periodo arcaico, esta es la pregunta, dejaron un legado por medio de las mismas? En pocas palabras, ¿qué culturas de este periodo manifestaron pinturas rupestres? Y la cuarta y última pregunta, ilustra el tema con un mapa del Perú, similar a lo que hicimos con las culturas de la etapa lítica, del periodo lítico, donde se señalan esta vez las ubicaciones de estas culturas del periodo arcaico. Y con esto te damos las gracias por tu atención, por tu interés, por el esfuerzo y por la perseverancia que estás poniendo al revisar estos materiales. Y como siempre, una palabra final de parte de Encom Perú. Y como siempre, cerramos nuestra sesión desde Encom Perú con las 5 recomendaciones que siempre te daremos a cierre de cada video tutorial para que mejores tus técnicas de estudio personal. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites hasta entenderlo. Transcribe los textos usando colores y marcando lo más importante. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo incluso en tu vida diaria, por ejemplo, conversando con tu familia. Averigua todo lo que no te quedó claro. Y te damos el mismo consejo que en comunicación. Siempre es bueno buscar también una alternativa, un diccionario etimológico, para ver el origen de las palabras, ya que, sobre todo en sociales, vas a encontrar mucho la terminología latina, que se utiliza, igual que en ciencias, para denotar nombres de aspectos especiales, etc. Utiliza tus conocimientos previos de manera permanente y de manera permanente también mantente conectado a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y las que iremos abriendo ya dentro de muy poco para que te mantengas siempre al día con nuestras actualizaciones de los materiales que iremos subiendo para que sigas enriqueciéndote en tu formación académica. Muchísimas gracias por el tiempo prestado y como siempre decimos para terminar, estaremos en contacto en breve.